o menos, pues las sillas ya están, creo que todas ya ocupadas, o sea que creo que podemos empezar ya, ¿no? Bueno, pues ante todo, gracias por haber venido y venir a la presentación del libro de estos dos monstruos, que son dos monstruos. Sí, pero de feo. De feos también, pero bueno. Y ahora que se nos ve la cara más. Es un poco pronto para empezar ya a... Bueno, con la broma, ¿no? En fin, bueno, a mí me han pedido, igual que al compañero, pues que presentemos este libro, porque bueno, ahí tenemos pues elementos en común con los libros, y yo sobre todo con este, con el de Cristian. Y bueno, ¿qué hablar de estas dos personas? Pues que a David ya lo conozco hace algún tiempo, a Cristian menos, aunque nos conocimos por Facebook, hemos hablado muchas veces por ahí, y también por email y por WhatsApp y demás, por el tema de una investigación que luego comentaremos. Y bueno, decir que estas dos personas, lo que diferencia a ellos de otros investigadores, es que estos dos son investigadores. Estos dos se trasladan a los lugares, buscan el fenómeno, hablan con los testigos, y eso lo hacen hoy en día muy poquitos. Hoy en día todo el mundo se hace llamar investigador y lo único que hace es rastrear por internet, googlea y Santas Pascuas, y con eso ya ha hecho su investigación. Estos dos señores no hacen eso. Estos dos señores van al lugar, se trasladan al lugar y se meten en berenjenales, sea de día, sea de noche, y eso es lo que los hace tan interesantes, ¿no? Aparte de sus dos libros, que son dos maravillas, y que bueno, que ahora empezaremos a hablar de ellos. Sí, porque a mí en el reparto me ha tocado presentar a David Cuevas, conocido entre nosotros como El Paquete. Lo llamo El Paquete porque lo entrevisté en las radios, precisamente en la cadena SER, y nos había contado una serie de historias bastante impactantes. Y claro, nos había metido un paquete, estaba todo el mundo asustado, ¿no? Entonces yo lo despedí como, bueno, gracias por el paquete que nos has metido, ¿no? Y él se lo tomó así con un poco de, me hacemos paquete. Pero bueno, no, yo y Elena, que es la directora y presentadora del programa, con la que estaremos mañana en Alicante, por cierto. Sí, mañana estaréis con ella. Todo queda en familia. La verdad es que todos los que estamos aquí éramos ya amigos de antes, y si no, lo vamos a ser a partir de ahora, porque yo a Jax no lo conocía y a Cristian tampoco, y nos hemos caído todos muy bien, entonces ha sido muy divertido. Pero bueno, los que ya sigáis la labor radiofónica de David, conoceréis, por ejemplo, su trabajo en Dimensión Límite, también en Espacio en Blanco, ¿no? ¿Es Tras la sombra del espejo o es...? La sombra del espejo. Eso, La sombra del espejo es un programa anterior que hacías también. Sí. Sus colaboraciones prácticamente en todas las revistas del misterio y de la actualidad, y de las que ya desaparecidas, y en fin, David ha colaborado en todo lo que se pueda colaborar. Incluso han levantado algunas investigaciones muy interesantes de casos que son muy conocidos y que ellos han descubierto los orígenes reales de tanta historia y tanta leyenda urbana, ¿no? De Cristian lo que puedo decir es menos, ¿no? Porque le conozco realmente porque este es su primer libro, y a mí me parece que trata de una forma bastante realista los casos en los que trata, ¿no? Principalmente nos cuenta historias también de la Comunidad Valenciana, algunas de las que aquí se dan, porque aquí también se ven ovnis y cosas raras. Y bueno, luego nos cuenta también a lo largo del libro varias historias que, digamos, son como el esqueleto que lleva a través de toda la lectura del libro, ¿no? Entonces, casi que prefiero que seáis vosotros los que nos lo contéis. Un aplauso para nuestro chico. Ahora ya podéis ahorraros el del final, porque como ya lo habéis hecho al principio. Igual al final no te lo quieren dar. Muchas gracias. Por eso digo que No os adelantéis, como diría un mago de las ondas. Me hace mucha ilusión estar aquí. Es la segunda vez que estoy en un poquito tiempo hablando precisamente de este mismo libro. Pero Cristian, cuando planteamos esta suerte de mini gira loca de presentación conjunta de dos libros, me dijo, no, pero hay que ir a Valencia, tengo familia allí, tengo hermanos, primos, madre que está por aquí, y hay que ir a Valencia. Y bueno, yo encantado, porque Valencia es un sitio que me encanta y un lugar al que no he tenido ocasión de venir muchas veces. Y me hace mucha ilusión estar aquí, me vais a permitir, nada, 30 segundos, porque, bueno, la verdad es que todos los presentadores que tenemos en esta gira, tanto ayer en Cuenca como también mañana en Alicante y el jueves en Murcia, son espectaculares, pero yo tengo un cariño especial por las dos personas que están aquí. Jack Fletcher, que es el primero que ha empezado a hablar, es un tipo de estos que no son especialmente conocidos, pero que tienen una biografía espectacular. De hecho, os adelanto que habrá un expediente de él en breve, no sé cuándo, pero en breve. Es
a él no le gusta que se lo digan, pero es Indiana Jones, como mínimo de Valencia. Es lo único que ha dicho que no quería que dijera. Cuando acabe el programa nos hará una demostración con el látigo. Sí. Sí, y además no nos gusta el BDSM, así que posiblemente huyamos y no nos quedemos para comprobar el efecto del látigo. Y bueno, que decide Salvador La Roca, ¿no? Probablemente el dibujante español más internacional que tenemos para Marvel, ¿no? A mí me hacía mucha ilusión cuando conocí a La Roca hace años y me decía, no, yo es que cuando dibujo y tal, escucho programas como Dimensión Límite. A ver si te acuerdas de dónde me conociste. Ostras. Lo acabo de poner un compromiso. Sí, compromiso no especialmente nupcial sí. No, hace tiempo sé que coincidimos. No. Te ayudo. Venga. En el bosque Cebrián. Ah, vale, ostras, ya, pero es que en el bosque de Cebrián, macho, se conoce a mucha gente. Pues nos conocimos en el bosque Cebrián y luego estuviste en una charla que di hablando de cine, de la película de Resplandor, que tú interviniste, me hiciste un par de preguntas. Sí, ¿te acuerdas? Sí. En el bar El Negro. Vale. Y a partir de ahí nos hicimos amigos. Definitivamente tiene más memoria que yo. Y hombre, claro, a mí que todo un Salvador La Roca me dijera que mientras dibujaba a este hombre, yo imaginaba que escucharía, no sé, a Wagner o en simples programas, escuchaba Dimensión Límite y dije, bueno, pues... En todo caso los Rolling Stones, pero Wagner... Bueno, oye, nunca se sabe, ¿no? Pero, o sea, que me hace muchísima ilusión, así que quiero también que brinquéis un fuerte aplauso tanto a Jax como a Salvador La Roca. Bueno, a mí no me gusta tanto la política, ya estamos todos representados. Así que nada, hemos venido un poco a lo que nos interesa, que son los misterios, y lo que David y yo hemos tratado de hacer es plasmarlos en un libro de la forma más honesta de la que hemos sido capaces, porque al fin y al cabo estamos hablando de misterios muchas veces ya reinvestigados, ¿no? Por decirlo así, porque muchos ya eran famosos, otros no, y es cierto que, bueno, lo que hacemos es tratar de darle un punto de vista distinto. Él lo trata todo desde un punto de vista un poco más periodístico, al fin y al cabo es periodista, y yo trato de llevar estos temas a un punto de vista policial, que al fin y al cabo es lo que yo soy, lo que sé hacer, es lo que trato de aportar, ese punto de vista un poco novedoso, de llevar las investigaciones de una forma un poco más lógica, siguiendo unas pautas, un método deductivo lógico, como podría ser un método policial, y llevarlo al misterio, ¿no? Cosa que creo que no se había hecho, al menos yo no conocía que nadie lo hubiese hecho así, ¿no? Que se tomara declaración a los testigos de forma un poquito casi oficial, digo casi, porque yo todo esto lo hago fuera del ámbito profesional, pero sí que es cierto que por ser lo que soy, pues lo trato y lo hago de la misma forma, ¿no? Entonces creo que uno llega a conclusiones distintas, o puede llegar a ver matices que quizá tratándolo de forma un poco más superficial, de forma únicamente visitar al testigo o hacer o lo que se hace habitualmente, que es simplemente hacer un pequeño reportaje de una historia a grandes rasgos, pues no se llega a profundizar en casos como, por ejemplo, casos del Ejército del Aire que supuestamente estaban desclasificados, como los casos de Etana, y que realmente esos documentos desclasificados no alcanzan a tener la profundidad que tienen en realidad, por lo que me han contado directamente los testigos e incluso los informes extraoficiales que me han pasado esos propios testigos militares que no se atrevieron en su día a enviar, digamos, a Torrejón en este caso, o a sus superiores, pues para no ser un poco, no fueran en detrimento, ¿no?, de su profesión, o digamos que no se les tomara, o miedo, ¿no?, que se les tomara en serio, o perder prestigio profesional. Informes que de hecho, perdóname, aparecen publicados en el libro, y es muy guay, ¿no?, tener un libro de estas características con una perspectiva como la de Cristian. Yo voy a ser muy egoísta con la afirmación que voy a hacer periodísticamente hablando, porque ha conseguido documentos que periodísticamente hablando no se podrían conseguir, entonces, y que además nos lo brinda a todos los amantes de la ufología, con lo cual yo creo que tiene un valor extra, ¿no?, este Tras la pista del misterio. Y que ciertamente vosotros dos sois de los pocos investigadores que quedan ya que vais al campo a buscar, a hacer la entrevista, a buscar el informe. Por eso cuando tú estás contando los casos de esto y de lo otro, en muchas ocasiones cuando tú buscas información sobre un caso en concreto, de los famosos, ya no digo de los rebuscados que solamente conoce prácticamente el protagonista y poco más, que son casos muy conocidos al alcance de todos y que por el hecho de estar al alcance de todos están en internet, y es ahí donde va todo el mundo a investigar. O sea, investigadores de salón hay a patadas hoy en día, pero gente que vaya y se haga los kilómetros y hable con el tipo que vio
el que estaba de tal, de esos ya hay bastantes menos. Y aquí hay dos, que son ellos dos. En este caso yo reconozco que hay muy pocos más. De verdad que hay muy pocos más, muy pocos más. Sí. Y aquí tenemos un claro ejemplo de esos investigadores. Uno, como muy bien ha hecho Cristian, en plan periodístico, que es David, y otro pues un poquito más pues ese instinto policial que también es interesante presentarlo. Sí, informes policiales también aparecen en el Lori, atención. O sea, yo también tengo un informe policial. Pero Este va a tocarme ya, pero bueno. Estábamos en la comida hablando que hay muchos puntos en común entre los dos libros, quizá por eso habéis elegido presentarlo en conjunto, ¿no? Porque, Sí. porque tratáis muchas presencias de dormitorio o apariciones extrañas y tal, y que hay expedientes comunes en los dos libros, pues por ejemplo el caso Manises, ¿no? No sé si queréis contar alguno de esos casos. No sé por aquí. dónde empezar primero, sí, por los visitas, porque son dos temas totalmente opuestos. Sí, claro, pero tienen... No sé, pero la cornudilla tiene que salir, sí o sí, eso tiene que salir. Hombre, por supuesto. Ya salió, Por supuesto. ya salió. A ver, vamos a empezar. Oye, y si preguntamos, ¿qué preferís que hablemos de entrada, de visitante de dormitorio o del caso Manises? Bueno, Venga. caso Manises. Caso Manises. Ya me hace popular. Además, me hace mucha ilusión hablar de caso Manises hoy aquí. Primero, no porque lo hayas propuesto tú. Sí. primero porque... No, bueno, y de hecho lo habéis sacado vosotros. Lo has sacado tú. Es verdad. Porque estamos en Valencia, obviamente. Y porque aquí hay una representación muy interesante con diferentes perspectivas en cuanto a la investigación del caso Manises. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a hacer un pequeño truco, vamos a esperar a después, no de la publicidad, sino después de que Cristian nos cuente un poquito de lo que ha hecho sobre el caso Manises, porque yo lo toco muy tangencialmente, y luego, si queréis, desvelamos digamos que esa intervención, porque a mí me parece muy interesante. El caso Manises principalmente, a ver, para los que no sepáis, habrá que resumirlo un poco, ¿no? Porque todo ¿Alguien no sabe, lo no conoce el caso conocerá, Manises? habrá gente que no conoce el caso Manises. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Hay alguno que no lo conozca? No lo podemos saltar, yo creo. Pues entonces pasamos a otra cosa. ¿Para qué vamos a hablar? No, pero nos saltamos ahí a explicarle que lo Ya de interesante, Turner, pasamos a otro. lo interesante es que, claro, Capítulo 2. este hombre... No, pero a ver, digo que nos saltamos de tener que explicar lo que es el caso Manises desde el principio. Lo interesante de aportación de Cristian es que ha indagado en la historia y tuvo una entrevista muy interesante en la que Fernando Cámara, que es el que comandaba ese famoso Mirage F1, aquel 11 de noviembre del 79, salió precisamente en Scramble, o sea, en persecución por la invasión de espacio aéreo de un tráfico no identificado, ¿no? Bueno, yo creo que aquí lo importante no es, en este caso no es directamente nuestra investigación o lo que podamos aportar nosotros, sino más bien lo que aportan los testigos. Y en este caso el testigo, podemos decir que es un testigo de excepción, ¿no? Es de excepción no por su graduación, no por ser un comandante, piloto del ejército del aire. Que también. Sí, pero no por eso, porque al fin y al cabo para mí todos los testigos tienen el mismo valor, el mismo reconocimiento, cada uno sabe lo que sabe en su campo, pero precisamente por lo que sabe Fernando Cámara, por ser una persona preparada y que conoce perfectamente lo que hay en los cielos, lo que había en el año que sucedió esto, en el 79, y lo que existe a día de hoy, de guerra tecnológica, de física, o de lo que hay en los cielos, vamos, que lo que es la mayoría de los mortales desconocemos. Precisamente por lo que sabe esta persona y por lo que me ha contado a mí, pues es por lo que se le da valor, ¿no? Es por lo que es tan difícil de cuestionar una realidad como es esta, porque después de que dos pilotos, el piloto y el copiloto del avión comercial tuviesen que aterrizar el avión de emergencia porque estaban en rumbo de colisión, creo que a 900 metros del aparato, y se encontraba un ovni, por lo que tuvieron que aterrizar de emergencia, pues como es lógico salió pues este caza, ¿no? Este caza de los llanos de Albacete, pilotado por el comandante Fernando Cámara. Este piloto estuvo persiguiendo durante varias horas este ovni y al final tuvo que desistir pues, porque se quedaba sin combustible y no llegaba nunca a alcanzarlo, ¿no? Además me contaba que cuando él trataba de grabar este objeto, porque de aquellas no se podían contar estas cosas, pero hoy en día ya se conoce de sobra la tecnología que tenían los cazas españoles, es que cuando enfocaba, trataba de grabar a lo que es el ovni que tenía delante y focalizarlo con el mando, con el aparato, que es el mismo que luego se utiliza para disparar una vez que se enfoca y se pone a grabar algo, es cuando le puedes disparar, el seguimiento. Es cuando realiza el seguimiento, digamos, que para que lo entendamos todos, ¿no? Si después de ponerlo a grabar le das al botón, sale el misil y destroza lo que tiene delante.
Bueno, pues cuando él tenía el enfoque y se disponía a grabar el aparato que tenía delante o lo que fuese, no sé, le saltaban a él las propias alarmas del caza como que también le estaban enfocando a él, ¿no? Como que también le tenían en su punto de mira y en cualquier momento le podían disparar, por lo que él automáticamente soltaba, entonces las alarmas cesaban, ¿no? Porque ya no le estaban enfocando a él tampoco, era como una especie de reflejo. Por lo tanto, aquello tenía una tecnología, por lo menos similar a la que tenía el propio... También no había voces por el... No, eso no fue. No, eso es otro caso que yo cuento en mi libro, que es el caso Motril. Bueno, yo, en fin, hay muchas formas de definirlo, y está protagonizado por Lance Astray, que es otro piloto, que unos días después del caso Manises, bueno, creo que son 7 días después, 17 creo, no, el 18 creo que era, se encuentra con un objeto bastante importante, y lo interesante es que, bueno, lo interesante es toda la historia de Lance Astray, pero la particularidad es que por el canal, un canal interno de UHF, un canal, digamos, que ellos tienen, en el que se comunican por auriculares, de repente entró una voz de niño que decía algo así como: hola, hola, ¿cómo estás? Claro que el hombre se quedó como bastante extrañado, ¿no? Y gracias a una información a la que accedimos, Manuel Carballar y yo, digamos que una persona que estuvo trabajando en guerra electrónica en el Ejército del Aire en los años 80, conoció de primera mano que aquello había sido una jaimitada, digamos, alegal de un Hércules 130, que al parecer tenía la capacidad de introducir una señal parásita, ¿vale? Una señal de audio que no tenía que estar ahí, para que los entendamos, lo que es una maniobra de guerra electrónica, ¿no? Y que parece ser que, bueno, que este hombre tenía un hijo enfermo y creyó que podía ser él. O sea, fue como un momento de catarsis bastante extraño, ¿no? Según nos contaba este hombre, ¿no? Y claro, yo no sé, yo no me atrevo a decir que el caso Manises tenga una explicación de toda la guerra electrónica. Quizá algunos de los elementos que aparecían puedan estar identificados. Mira, esto es muy chulo, lo ha traído tu hermano Óscar, ¿no? Rubén, perdón. Es el expediente completo. Bueno, no está completo. No está completo, efectivamente. Sí. Bueno, y eso que es gordo, ¿eh? ¿Lo veis, no? La primera parte de 3, efectivamente, de lo que es el famoso caso Manises. Y del caso Manises se han dicho muchas cosas. ¿Habéis escuchado lo que estáis por aquí? La famosa teoría de que pudo haber, de alguna manera, entre otras cuestiones durante esa noche, la intromisión de las famosas refinerías, las chimeneas de Escombrera. ¿Lo habéis oído? Sí. Bueno, pues la persona, sé que me va a matar, pero la persona que estableció esa teoría en un libro súper interesante publicado por la Fundación Aldo María es Juan Antonio Fernández Pérez, y está aquí con nosotros en primera fila. Juan Antonio, no sé si quieres comentar algo, decir algo. Está bien participar. Bueno, yo que hemos venido a escucharos a vosotros. No, ya, pero hombre, no siempre No, se tiene la oportunidad claro, de estar ante alguien como tú que despertó tantísimo, ¿no? Tantísimo revuelo con esa famosa teoría, ¿no? Hablar vosotros, lo que yo he venido es a escucharos. Y yo creo que el resto de asistentes también. Luego ya en el tema de preguntas o tal, si queréis, pues ya se puede hacer alguna, Vale, podemos hacerlo alguna aportación. podemos hacer varias, o nosotros hablar todo el rato hasta que os aburramos, o si, también podéis participar si queréis, levantar la mano en lo que sea. Una preguntita, ¿era Ballester Olmos no fue el que hizo esa teoría? Es que tenía... No, Ballester Olmos la respaldó entre otros tantos compañeros, pero fue la persona que tiene justo delante, que es Juan Antonio Fernández Pérez. Pero de todas maneras ese avistamiento fue más visual que tecnológico, ¿no? Ahí creo que él lo vio físicamente. Sí, el caso Manises, a ver, es digamos, es el Roswell español, ¿no? Se creó también mucho folclore alrededor porque fue tan llamativo que muchas veces luego cuesta separar el grano de la paja, pero claro, tenemos pilotos vivos que todavía nos cuentan que a día de hoy esa tecnología es imposible, que no hay nada similar, ¿no? a lo que vieron, por lo tanto no tenemos motivos para dudar de esa versión de lo que pasara fuera real. Sí que es cierto que luego del avión de pasajeros que tuvo que aterrizar de emergencia, pues bueno, tenemos el piloto y el copiloto, pues que también vieron lo que vieron, pero por ejemplo desde la torre de control no detectaron nada, no detectaron ningún objeto. Sí que es cierto que luego en el informe yo estuve leyendo que sí que se toma declaración incluso a otros militares, algunos que iban con el coche a trabajar, que ni siquiera estaban en el aeropuerto y tal, que sí que afirman haber visto alguna luz, alguna tal, pero que el juez instructor no llega a determinar qué puede ser. Incluso se especula si puede ser Venus, siempre está de recurso Venus ahí, pero vamos, que
no se llega a dejar muy claro qué es eso que se ve en el cielo, ni si realmente desde el propio aeropuerto o de la zona así de Manises o de Valencia se llegará a observar alguna luz desde tierra, ¿no? Bueno, sí que en el expediente pues dicen que alguna gente ve algo, pero que esté relacionado directamente con lo que ven los pilotos desde el caza o desde el avión. Porque el pasaje no vio nada, ¿no? Del avión. Estaban dormidos, ¿no? Claro. Estaban dormidos. Era una hora, sí, complicada. Sí. Bueno, de hecho es una historia que acabó, bueno, hasta cierto punto acabó, acabar es muy relativo, ¿no? Porque luego se desataron muchas teorías al respecto, como la que comentábamos y otras tantas, ¿no? Pero esto continuó en forma de interpelación parlamentaria. Sí, O sí, sea que la por cosa se favor, tomó muy en serio por parte de Mújica, ¿no? Preguntando que qué es lo que había invadido un espacio aéreo, que no olvidemos es un espacio aéreo que se está pagando con los impuestos de todos nosotros, la seguridad de ese espacio aéreo, ¿no? Entonces, claro, obviamente yo entiendo que desde el punto de vista militar es muy incómodo reconocer que han invadido tu espacio aéreo y lo que es más fuerte, que no sabes quién ha sido, ¿no? Porque ahí evidentemente se puede pedir responsabilidades hacia unas personas que están velando por la seguridad de dicho espacio aéreo para que este esté protegido. Si de repente aquí aparece algo no identificado, que no solamente es visto por un TAE 297, sino por un avión de pasajeros, sino incluso por un Mirage F1, por un caza de combate, bueno, pues evidentemente ahí tenemos algo pues que no es fácil de explicar, ¿no? De todas maneras, en esto yo creo que también es más fácil de explicar a la opinión pública que ha sido un ovni lo que ha entrado en tu espacio aéreo que no un misil que se le haya podido escapar, por un decir, a un vecino tuyo, que ha pasado en alguna ocasión también. Claro. Echarle la culpa Es más al cómodo. ovni más que al O misil. sea, oficialmente no te lo van a decir, Hay muchos claro, casos pero es más cómodo. de ovnis que estoy seguro que van en ese sentido, ¿no? En los documentos clasificados pues se puede apreciar alguno similar. Pero el caso de Manises es peculiar, porque es uno de esos casos que es muy difícil darle una explicación, incluso cuando se saca una teoría tan bien elaborada, es muy difícil de demostrar y de decir que puede ser eso, ¿no? Aquí ya digo, hay un juez instructor del caso, hay muchos militares, digamos, de nivel que entienden estas cosas que pasan en el cielo y al final el caso se archiva sin darle una explicación plausible de qué ha podido Porque al ser final eso. un piloto está todo el día en el aire y sabe lo que va viendo y si es una cosa o si es otra. O sea, Bueno, a mí se especuló mucho sobre el tema. Es una historia que tiene tintes también, para mí, un tanto dramáticos. Bueno, se especuló con que, bueno, el hombre yendo de Tejada no estaba centrado porque habían detenido a un familiar relacionado con un atentado de ETA, en Atocha, bueno, en fin. Y también, incluso fijaos hasta dónde llega el tema, que cuando este señor de Tejada se encontraba en trámites de divorcio con su pareja, por un tema de custodia de los niños, creo que la mujer llegó a declarar en el juicio, fijaos yo poco fiable que es mi marido para quedarse con los niños que hasta ve marcianos por el cielo, ¿no? Hostia. No, a mí no me hace gracia, ¿eh? Es un tema que, claro, imagínate, ponerte la situación, ¿no? ya. Entonces, bueno, que a veces parece como que se pasa por encima, que es algo lo que Cristian y yo queríamos recalcar un poco en nuestros respectivos libros, ¿no? Que es el factor humano de la persona que vive una experiencia que es absolutamente traumática para esa persona, ¿no? Y que difícilmente podemos ponernos en su lugar si no hemos presenciado algo ligeramente parecido a lo que esas personas dicen haber visto en primera Además instancia. es muy incómodo para un piloto o para un militar decir que se ha encontrado con algo que no le puede dar explicación. Y ya no se lo decimos. Le va a traer más Le va a problemas. traer más que otra problemas. cosa. Es que encima tiene que hacer un informe. Es que no es que ya lo tengo que contar, me lo callo, no. Es que tiene que hacer un informe. Y es a lo que quería llegar con el caso Manises. Más que el caso Manises, es a lo que me llevó el caso Manises, que gracias a Fernando Cámara me puso en contacto con unos colegas suyos, precisamente retirados, ¿no? Un capitán del Ejército del Aire que había sido radarista en el TANA, en el EVA 5, y me contó una serie de casos que le habían sucedido y lo mismo, ¿no? Después de que le sucediera tuvieron que hacer el informe. ¿Y ahora cómo hacemos esto? El caso es espectacular, es un caso ovni. Bueno, lo resumo, ¿vale? Se encontraban este capitán, que de aquella era la brigada, un cabo primero y un capitán. El capitán, poco tiempo después, fue asesinado por ETA, por lo que no pudo corroborar esta historia. Pero bueno, estaban los informes desclasificados, por lo tanto, esto sucedió de verdad. El caso es que estaban ellos, el radar de altitud detectó un posicionamiento, pero el radar de movimiento no detectaba nada. Entonces, pues cuando llevaba un rato ahí, dijeron, pues vamos a salir a ver si se ve algo, porque detectaba justo encima de la base. Total, que salieron al cielo y lo mismo, empezaron a hablar, esto es Venus, pero ¿cómo va a detectar Venus? O sea, ¿cómo va a detectar el radar? Ahí hay algo, ahí hay una luz, bueno, empezaron a hablar un poco de eso, es la luna, que sí es la luna. Al rato dejan de ver esa luz que tenían en el cielo y en ese instante aparece
un ovni, un aparato en forma de rugby metálico, a lo que le pueden ver hasta los remaches, como que tiene los aviones, por lo tanto era algo físico, que se introduce en la propia base y va en dirección a ellos, a la terraza técnica del propio radar de Etana donde ellos se encontraban. El capitán cogió a los dos, que era el tío más grande, y los fue a meter para dentro de la base, en plan para salvarlos, porque claro, de aquellas no saben qué está pasando, si es un atentado, si es un ataque yo qué sé, de los rusos, vete a saber, ¿no? El caso es que se suelta, el capitán Miñano, en ese momento, el de Francisco Miñano, en brigada, se suelta, en un acto de valentía va corriendo paralelamente alrededor de este ovni, ¿no? Y en ese momento él no se da cuenta, por la tensión, de que está llegando al final de la propia terraza técnica, y entonces se abre una compuerta, es que esto es muy de película, es de Expediente X, pero así es como lo cuenta. Se abrió una compuerta, salió una haz de luz, y este hombre se paralizó. Él me reconoció que no sabe si lo paralizó el haz de luz o se paralizó él de ver eso, del impacto de ver lo que estaba viendo, y se paró. Pero dice que si no se hubiese parado, se hubiese caído por el barranco de la propia terraza técnica. No sé si ahora había 3 metros de altura, no lo sé, pero suficiente para matarse, por lo menos hacerse bastante daño. El caso es que, bueno, aquello cogió y de repente ¡fum!, se fue volando pues hacia el mar. ¿Y qué vino después? Pues lo más gracioso, es decir, ¿ahora qué hacemos? Porque claro, luego hubo bajas. Uno de ellos cogió hasta diabetes del susto. O sea, que hubo bajas de aquello, por lo tanto, había que redactar un informe. Habían violado el espacio y encima eran oficiales y suboficiales, no eran los soldados los que se habían encontrado con eso. Eran los oficiales radaristas y habían invadido la propia base, un objeto volador no identificado. Había que dejar constancia. A ver, ¿cómo escribimos esto? Bueno, pues empezaron a autocensurarse. ¿Cómo vas a poner lo de la de luz y lo de la compuerta? Nos van a llamar locos. ¿Cómo tal? Al final hacen un pequeño informe describiendo el objeto que va volando y lo que detecta el radar, y deciden, antes de enviarlo, llamar a la base, a Torrejón, diciendo, mira, nos ha pasado esto, ¿cómo lo enfocamos? Y de Torrejón no se les ocurre otra cosa que decirles, no nos mandéis nada, no hay necesidad, ya sabemos que estas cosas están pasando, no sois los únicos que tal, no nos mandéis nada. Y dice, pero hombre, algo habrá aquí, si pasa algo, que han invadido el espacio, y dice, pues poned lo mínimo. Y eso hicieron, pusieron lo mínimo en el informe y lo enviaron. Entonces ese informe luego se desclasificó, pero claro, no viene nada de lo que pasó realmente en ese informe. Este hombre Miñano luego redactó su propio informe y lo archivó en su casa por si pasaba cualquier cosa, decir esto es la realidad, que luego me lo pasó a mí y lo sacó en el libro. Precisamente lo que quiero decir es que esos informes desclasificados que nos han llegado, ¿qué no nos ha llegado? ¿No? Lo primero, ¿cuántos se habrán autocensurado? ¿Cuántos no habrán puesto nada? ¿Cuántos ni siquiera habrán enviado nada a Torrejón porque les habrán dicho no enviéis nada, para empezar? Y luego de los que han enviado, es que no hacen justicia a la realidad. No, y porque se complica la vida. Es que vamos a ver, alguien que realiza un informe de esas características está sometido a las preguntas posteriores. Y claro, intentar dar una explicación racional a este tipo de hechos en ocasiones es muy difícil, incluso con la formación que hay por delante. Otra cosa es que se intenten dar explicaciones por parte de otras personas que investigan el caso para pues, tratar de buscar algún tipo de explicación racional a toda costa, que es algo que también sería bastante discutible, ¿no? Pero es así. Hay otro caso, fíjate, en mi libro cuento una historia que es brutal, es el caso de Talavera la Real, que imagino que los que sean aficionados a la ufología lo conocerán mínimamente. No lo voy a explicar completo porque es muy largo, pero básicamente, en resumidas cuentas... Porque tenéis que vender un libro, porque si lo contáis todo... Bueno, es imposible. Si yo contara todo el caso de mi libro, nos tiraríamos aquí hasta las 11 de la mañana de viernes, o sea, y no exagero. No, a ver, muy rápidamente, esto sucede hace ya muchos años, en una base, la base de Talavera la Real. Hay un avistamiento de primero un extraño ruido, después un ser con forma del muñeco de Michelin pero luminoso, que desprendía una especie de fulgor verdoso, y literalmente las personas que estaban de guardia, los militares que estaban de guardia, serían a tiros con el ser. Serían a tiros, se ametrallan al ser. Y claro, imaginaos la situación, ¿no? Tuvieron que dar muchas explicaciones, tuvieron que estar tuvieron en calabozo. Esa misma noche se produjeron más tiroteos a lo largo de esa base por circunstancias un poquito más mundanas y un tanto, digamos, alegales. Y estamos hablando de un expediente, de un caso que también se desclasificó con muy poquita información. Por cierto, había mucha información de prensa, pero prácticamente nada en lo que respecta a lo que realmente se vio, ¿no? Yo pude localizar a José Manuel Trejo, hablar con él, me contar toda la historia y es absolutamente espectacular, ¿no?
Y bueno, ¿seguimos hablando de ovnis o cambiamos un poco el tercio? Yo hablaría de la cornudilla. Porque ya que estamos en Valencia, yo que sé, creo que es bueno sacar también un poco temas que más próximos aquí, ¿no? Que han sucedido aquí y tal, por elegir alguno. Y ya que está además Jack, que es de la zona, por decirlo así, Es el responsable. y que fue el primero en sacar a la luz ciertos temas que a mí me ayudaron muchísimo luego a la hora de investigar. Yo, pues, claro, yo no sabía ni quién era. Yo empecé investigando el caso. Como todo el mundo, nadie sabe quién no soy. sabía quién era. Por eso se pone gorra. Claro, tener el anonimato. Pues no sé, cuéntate un poco si quieres y... Cuenta si quieres tú un poco, resumidas Sí. cuenta lo que te encontraste y luego pues tú la aportación que haces, ¿no? Sí, vale. Bueno, pues la historia la descubrí hace muchos años, no sé, años 80, a finales de los 80, descubrí esta historia. Bueno, vamos a poner en situación un poquito qué es la Cornudilla. La Cornudilla es una aldea abandonada que está en el término municipal de Requena, Utiel Requena, y hoy en día quedan 4 piedras, 4 cascotes. Y bueno, eso en los años 50 supuestamente hubo como una especie de epidemia, podríamos decir, fantasmal. O sea, las casas fueron... recordemos que este pueblo no tenía luz eléctrica, eran muy pobres, tenían que ir a la Rambla de los Caballeros a recoger el agua, o sea, eran muy pobres. Y gente acostumbrada a la oscuridad, que eso es importante reseñarlo. Y a los ruidos ambientales, ¿no? Y de repente ocurrieron unos hechos paranormales, que eran pues, gemidos, llantos, cadenas que se arrastran, etcétera, etcétera. Platos que vuelan, o sea, ese tipo de cosas. Claro, asustados, recurren al vicariato de Requena, un sacerdote acude al lugar, bendice las casas y el fenómeno desapareció. Pero había una casita que está, bueno, casita no, casoplón, mejor dicho, bueno, una casa muy grande, era una casa muy grande, que está alejada de las demás. Se llama la Casa del Ruido. Y allí, pues nada, no hubo forma de que los entes, los duendes que le llamaban ellos en esa época, desalojaran la casa. De hecho, se hacían hasta apuestas para ver quién se atrevía a pasar allí una noche. Y nadie consiguió pasar una noche. O sea, todo el mundo salía pitando, incluso iban los chulos y decían, hasta que el ruido ni qué ruido. Y no aguantaban. Eran gemidos salvajes, arrastrar de cadenas, etcétera, etcétera. Lo mismo que en el resto de las viviendas, pero ahí se concentró. Y no hubo forma de que se fueran. A finales de los 50 la aldea se van de la aldea los habitantes, más que todo porque se trasladan a otras poblaciones más importantes como los Ruices, los Marcos, incluso Venta del Moro, y el lugar queda totalmente abandonado. Y aún así, yo he hablado con una testigo, una tal María Luisa, que cuando era pequeñita, la casa ya estaba abandonada, pasaban por ahí corriendo porque les daba miedo la casa del ruido, y sin embargo ponían la oreja en la puerta y seguían oyendo ruidos dentro de la vivienda. En ese momento estaba todavía intacta, ¿no? Y todavía oían ruidos dentro. Es decir, es un tema bastante singular y ocurrieron cosas de verdad, estoy convencidísimo. Yo hablé con los primeros testigos, que ya están todos muertos. El tío Flores fue uno de los más importantes porque él era el propietario de la casa y dice que eso era espectacular, que ahí no se podía estar. Y bueno, luego Cristian pues ha continuado la investigación y la verdad que lo ha hecho muy bien. Por lo menos ha hecho algo que no hacen los demás, que es, aparte de copiarme, lo que os estaba comentando antes, que coger mi artículo, el artículo original que publiqué en mi página web, lo cogen, lo ponen en su página web, quitan mi nombre y ponen el suyo. Hay que tener bemoles, ¿eh? Pues eso es lo que me ha hecho la gente. Bueno, es que de fantasma va la cosa, ¿no? Sí, exactamente. Una delgada línea fantasmal de todo esto. Pero una de las cosas buenas que ha hecho Cristian ha sido pues seguir lo que yo empecé, él lo ha continuado, pero lo ha investigado, no se ha limitado a mi artículo y ya está. O sea, y eso es lo interesante que he hecho. Claro, a ver, esto no es algo que no fue un descubrimiento mío. Yo estaba aburrido en mi casa y me encontré un artículo por internet, además yo creo que me lo pasó mi hermano, me dijo, mira, ahí hay una aldea que investigar. Y me pasó un artículo en El Levante, Sí, es que donde se hablaba de tu artículo, que salía en la revista... Bitácora Internacional. Bitácora. Y luego salió ahí, sí. Y luego ya Canal 9 y de ahí ya se... Yo ya empecé a tirar de ahí, a ver aquí qué hay de verdad. Y cogí el coche, me fui para allá, de aquellas, me acuerdo yo iba con la guía Camsa, no tenía ni GPS. Y no, claro, me perdí. Cuando llegué a la zona de Requena, todo eso, se me hizo de noche, pero claro, fue algo improvisado. Cogí, venga, voy para allá, a lo loco. Y llegué a, pues, ¿dónde fue? Donde está la cooperativa, en Los Marcos. En Los Marcos. Llegué hasta Los Marcos.
Y allí hay una cooperativa, dije voy a parar a preguntar porque no sé ni dónde estoy. Salió un señor mayor y casualidades de la vida, ese señor mayor era el hijo de la única mujer que quedaba viva de la Cornudilla. Casualidad. Casualidad. Sinceramente. Entonces, bueno, ese hombre me dijo, en plan, claro, yo intenté excusarme haciéndole ver que no era un loco que se iba a pasar la noche a grabar psicofonías a la Cornudilla, pero el hombre pues vio que estaba, vio que realmente sí era un salado. Pero aún así, me invitó a su casa al día siguiente para entrevistar a su madre y hablar con ella y que me contara pues su experiencia, cómo había sido su vida allí en la Cornudilla. Entonces pues quedé con él, me dio el teléfono, muy amable, y yo cogí, pues seguí mi camino, al final conseguí llegar a la Cornudilla y me puse yo ahí, yo solo, a tratar de grabar psicofonías y pasar la noche, hacer las típicas preguntas, si hay alguien ahí, hay tal. Sí, somos siempre hemos sido muy originales. Eso hay que hacerlo, el friki hay que hacerlo siempre en este país. Tengo que decir que no grabé ninguna psicofonía, ni en la vida he grabado allí, pero es un sitio que, bueno, no está de más si queréis ir un día a pasar al campo, a pasar el día, es un sitio bonito, es un sitio mágico al final, un sitio con misterio, con historia de misterio. No vayáis en días como hoy. No vayáis. Sí. Cuando está Lo todo digo con embarrado, de causa, pues, no. porque- Yo fui con un buen amigo, con Ramsés, hace muchos años y casi nos quedamos allí. O sea, yo no sé cómo salimos. O sea, también es verdad que nos metimos el peor día que podía. El día más lluvioso de Valencia, de toda Valencia, pues ese día todos nosotros. Pero bueno, es bonito saber que por lo menos en la Comunidad Valenciana tenemos un pueblo, un lugar a nivel casi de Ochate, Belchite y demás. Bueno, digamos que a nivel digamos arquitectónico más Ochate que Belchite, hay que decirlo. Sí. Porque- Sí, la verdad que sí. Y bueno, el caso es que yo me fui de allí pues un poquito, bueno, con el susto en el cuerpo todavía, entonces me fui al día siguiente a la casa de Requena, donde vivía esta señora, y bueno, aquello era un acontecimiento, parecía una comunión, estaba toda la familia, y de repente me encuentro que está toda la familia allí. Y claro, me puse a entrevistar a esta mujer y pues esta mujer, pues la verdad que no le interesaba en absoluto estos temas y le daba un poco igual la casa del ruido, todo igual, y yo claro, ya iba, digo, vaya viaje que me he pegado que no voy a sacar nada. Y cuando ya iba a salir de la casa, otra cosa, para que veáis que muchas veces vamos buscando una cosa y el misterio no es así, vamos buscando fantasmas, o vamos buscando duendes, Exacto. o vamos buscando ovnis, y vamos así, y el misterio no es eso. Entonces, a veces hacemos las preguntas equivocadas porque nosotros estamos equivocados. Entonces, pues yo empecé pues, a hablar por el ruido de cadenas, de la casa del ruido, no sé qué, cosas que no interesaban. Y cuando yo ya me iba, un poco disgustado, casi con ganas de irme allí, porque me sentía un poco acosado con toda la familia y un poco con timidez, pues la hija de este señor, con el que me había encontrado la noche anterior, me dice, bueno, si te interesa también, hay muchos casos de ovnis por aquí, está el caso de Gerardo, por ejemplo, que te podemos ayudar a investigar. Y yo, ¿cómo? Y ahí yo así, con los ojos, digo, ¿cómo que muchos casos ovni? Bueno, pues me encontré una mina de casos ovni casi por investigar, salvo por luego los que me sirvió mucho para arrancar, los que había investigado él y luego para contrastar información, ¿no? Pues gracias a esa familia pues me pusieron en contacto con un montón de personas que habían vivido casos ovni, además que no se conocían entre ellos, y unos casos, al menos para mí, espectaculares. El caso del capítulo de Requena, que dedico a Requena Utiel, para mí fue muy importante porque dediqué muchos meses, bueno, Oscar me acompañó también durante mucho tiempo, que tengo ahí, que me ayudó mucho a investigar, que sabes si me hubiera ayudado él. O sea, son cosas que también sabría. O sea, yo parece que me digo yo solo a investigar estas cosas, no, yo tengo mucho apoyo, tengo mucha amistad de mi hermano, de Oscar, de mi primo, que es que si no me ayudaran, pues yo no llegaría aquí ni a la mitad de cosas, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que yo soy el loco que va al sitio, pero luego ellos me ayudan. Y el que mueves a los demás. Sí, Que bueno. si no, nosotros un poco... Hasta bueno, lo bueno es que cuando acaba uno harto de mí, voy cambiando. Y voy Son conocidos ya en Valencia como los Goonies del Somos misterio. los Goonies del misterio. Sí. Si me dejas decir una cosita que antes no os lo he contado cuando me habéis entrevistado, lo quiero contar aquí. No es por hacer publicidad, todo lo contrario. Es Cuarto Milenio, ¿vale? Cuarto Milenio se puso en contacto conmigo para hacer el reportaje de la Cornudilla. Pero hay un tema interesante, aparte de lo que me hicieron, que fue una jugarreta, porque el reportaje se lo hice yo completo, y casi que no me dan ni las gracias, y yo solo les pedí una cosa, solo le pedí a Iker, por favor, coge mi libro, levántalo, es el autor del libro Historias Reales del Más Allá. 5 segundos de programa, me dicen que sí, y ¿por qué no? Bueno. Sí, No tengo nada contra Clara Taoces ni contra Amado Martínez, que me acompañaron, eso se portaron muy bien, pero el programa no. Bueno, la cuestión es que sí que sucedió un hecho interesante. Estuvo con nosotros en el programa
siempre lo apunto, es un despiste, Rafa Balaguer Rosa, participó mucho en el programa. Iba con una especie de medidor geomagnético, un aparatito, iba por ahí midiendo poco a poco. Yo ya estaba aburrido, estaba ahí con Mado hablando, ellos estaban tomando sus medidas por ahí, y nada, le pregunto, oye, ¿cómo va la cosa? Dice, nada, 25.000 o 27.000 creo que eran las medidas normales. Yo no sé de eso, pero se ve que esas son las medidas normales. Y se van a la casa del ruido, se ponen allí, me acerco a la casa del ruido y digo, bueno, ¿cómo va? Pues nada, aquí no hay nada. Digo, ya, pero es que la casa no son estos 2 muros, la casa llega hasta allá. Mide por allí, casi se pone a llorar, casi se echa a llorar. 7.000 nanoteslas, ¿sabes? Fue el registro que él alcanzó. Se quedó boca abierta. Dices, esto no lo he visto porque ellos se mueven con su equipo, se van moviendo por diferentes dólmenes por Europa, donde se ve que esas anomalías geomagnéticas se producen. Y sin embargo ahí, en la Cornudilla, en la Casa del Ruido, es donde más, o sea, la anomalía fue más grande. Es interesante de señalar, es interesante de señalar. Bueno, claro, lo interesante del libro de Cristian, aparte de los viajes y lo que aporta, es que lo aporta desde una perspectiva policial. Y esto es un tema que a mí me parece muy interesante. De hecho, aquí tuviste tu cierta participación también. Porque hay una historia que no es muy conocida, una historia, se puede decir hasta cierto punto que es una historia aparentemente de fantasmas. Tuvo lugar en Madrid, ¿vale? Nos desplazamos un poco, variando casi que para casa. Es un caso, un poltergeist que tuvo lugar en el año 2000 en San Sebastián de los Reyes, cuya particularidad, aparte de lo que se vivió aparentemente, es que hubo una intervención policial. Hubo una natación, un Z de la Policía Nacional que se acercó precisamente para intentar averiguar qué estaba pasando cuando se recibe una llamada de auxilio de una familia porque algo está sucediendo en su casa, ¿no? Ana y José eran los 2 policías, se plantan allí de madrugada y lo primero que se encuentran es a la familia pues en la puerta no del edificio, sino en la puerta de la casa por fuera para recibirles y decirles, tened cuidado porque hace un rato las tijeras y los cuchillos estaban volando. Entran y ellos no fueron testigos de lo que se podría considerar como actividad paranormal, pero sí que explican cómo se encontraron un sillón cama dado la vuelta, una tulipa, lámparas con tulipa completamente rotas, cristales por el suelo, bombillas rotas, pero no por fuera, sino por dentro, los propios filamentos. Muy extraño. De hecho, tuvieron una sensación como de bastante mal rollete, y de hecho hay informe policial, no es muy habitual, no es que no haya informes, porque informes hay prácticamente de todos, sino que se hagan publicados a la luz, ¿no? Lo tenéis aquí. Es bastante llamativo. Siempre se ha dicho que el caso Vallecas es el único caso poltergeist con intervención policial, pues no es cierto, hay otros muchos casos. Manuel Carballar ha investigado varios de ellos, los publicó en su libro Causa de denuncia poltergeist, y lo cierto es que fue muy interesante poder entrevistar a esa policía, ¿no? Directamente, y que nos contara las sensaciones, ¿no? Ella lo que nos decía, dice, mira, yo no sé si eso era o no paranormal, lo que tengo claro es que eso no era normal. Desde entonces, esta chica, Ana, fue conocida como la agente Scali de San Sebastián de los Reyes. Muy curiosa, ¿no? No, pero tú registras uno en el libro de un poltergeist que tenía de parapsicología poco, o sea, el que acaba en la detención. Sí, hay un... Es bastante fuerte, ¿eh? Hay un capítulo que yo dedico a los casos poltergeist con final sorpresa. Bueno, yo soy fan de Kindle, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, pues ahí explico varios casos que aparentaban ser una cosa y finalmente fueron otra. Y por resumir mucho la historia, digamos que esto tuvo lugar en Sevilla. Yo no tuve acceso, es uno de los poquísimos casos, creo que solamente hay 2 historias del libro. Yo no tuve acceso directamente a los testigos porque no me lo permitieron, pero hablé con los investigadores que habían estado directamente involucrados en la historia, ¿no? Esto me lo cuenta Andrés Blanco, y me lo quiero aprovechar para mandar un cariñoso saludo porque él tuvo un problema médico importante, estuvo al borde de lo peor, de hecho, y ya parece ser que sale adelante, ¿no? Bueno, de Andrés Blanco. Y él me contó una historia, ella hacía rutas del misterio por Sevilla y se ve que una de las personas que fue a esas rutas era un policía local, porque una noche de repente recibe una llamada, una noche, pues no era muy tarde, que a lo mejor a las 9 de la noche, de un señor que se identifica como policía local y dice, mire, estamos en una casa particular, están sucediendo una serie de historias, nosotros no controlamos, ¿podría usted venir aquí para darnos su opinión? Vale, se extraña, se planta allí, se encuentra con un coche de la Guardia Civil y con otro de la policía local en la puerta.
Y entonces entran y se encuentran con aquello completamente hecho pólvora, el salón con todo tirado por el suelo. Insisto, la historia es muy larga. Resumiendo mucho, digamos que después de entrevistar uno por uno a todos los testigos de esos fenómenos, primero entrevistaron a la hija pequeña, que empezó a explicar que efectivamente a menudo pasaban cosas en casa porque papá se enfadaba con mamá. Bueno, después entrevistan a la mujer, y la mujer, pues digamos que le piden por favor a la mujer si se puede levantar, con presencia de la Guardia Civil, la camiseta en un sector muy concreto, y entonces la mujer se levanta la camiseta y muestra lo que era digamos, las marcas de una agresión física. Y la mujer se derrumba y cuenta que está siendo víctima de malos tratos. Entran al tipo, le ponen la grabación de la mujer, el tipo se derrumba y reconoce toda la historia. Moraleja. Los vecinos, que son los que llamaron a la policía, en este caso no se le llamó de la propia casa, escuchaba golpes, escuchaba ruidos, escuchaba gritos, y se preocupaban, les preguntaban ¿qué ha pasado? Y dice, no, es que hay un fantasma en casa, hay un poltergeist de estos que salen por la tele. Y utilizaban la excusa del poltergeist como pantalla de un asunto de malos tratos. Y esto en ocasiones pasa. Fue obviamente, como os podéis imaginar, para Andrés Blanco y para su compañera, ¿no?, de investigación, un asunto muy desagradable, pero esto está muy bien para ponernos en alerta, porque en ocasiones vamos preguntando con cierta inocencia a los testigos, pensando que han vivido algo paranormal y que lo que han vivido posiblemente tenga una explicación lejana a lo más tangencial o a lo más humano, cuando en ocasiones es, como diría Rajoy, por poner un poco de humor, muy humano y mucho humano, ¿no? Y en este caso, pues bastante trágico. Entonces, este tipo de historias me parece muy bien en contarnos de vez en cuando para ponernos en alerta de que en ocasiones las cosas no son como parecen. Bueno, a mí me consta que esto no es habitual, es decir, esto no es normal, que digamos la gente utiliza un poltergeist para encubrir un caso de malos tratos, pero sí que es cierto, sobre todo son cosas más de otra época. Yo cuento dos en el libro. Sí, no, ya, hombre, claro, a ver, porque hay muchos casos, pero No, sí, que no es lo habitual, no es lo que uno se encuentra normalmente. Y como digo, es algo más de otra época, por lo que tú bien decías, cuando estas cosas salían tanto por la tele, cuando estaba tanto de moda el caso Vallecas, que salía la familia por la tele a hacer el burro. Entonces, claro, esto se contagia, ¿no? Y pues la gente, pues imagínate, lo primero que se les ocurrió, pues un fantasma es el que ha tirado la vajilla al suelo, ¿no? Entonces, pues estas cosas De hecho, se detectan rápido. En ese caso hubo metidos ahí un montón de magufos dando opinión en televisión, asesorando a la familia. Ese es el problema. Y bueno, luego cuando vosotros hacéis la investigación donde destapáis todo el asunto, aquello apestaba, o sea, ya había... Sí, pero una cosa, mira, esto es como cuando hicimos una investigación sobre el tema de Saint Germain. ¿Sabéis quién es Saint Germain? Esta famosa medium que había un programa en Telecinco que hablaba con los famosos y decía si veía algún familiar fallecido y tal, que mucha gente decía, no, pero si esto estaba claro que podía ser un fraude ya, pero una cosa es lo que podamos contar y otra lo que podamos demostrar. Y periodísticamente hablando, yo creo que ahí nos parecemos solamente un poquito, los policías y los periodistas, y es que tú puedes conjeturar sobre algo, puedes opinar sobre algo, pero no vale nada si no lo demuestras. ¿Vale? Ante un juicio, si no hay demostración, difícilmente vas a poder sacar algo en claro, ¿no? Y en esto pasó algo parecido. Sí, había sospechas de que el caso Vallecas podía no ser lo que otros decían, pero hasta que no nos entrevistamos con prácticamente toda la familia y hasta que no buceamos en este caso en ellos archivos judiciales y pues, nos hicimos con la autopsia de la malograda Estefanía Gutiérrez Lázaro, que es la que inicia pues, el inhibidor de esta historia con intervención policial, que imagino que todos conocéis o habéis escuchado hablar de ella, que es la que inspiró la película Verónica, de un buen amigo de Jazz Fletcher, como Paco Plaza. Bueno, pues cuando cogimos esa autopsia y ya pudimos verificar, no con uno ni con dos, sino hasta con 5 médicos forenses, y pudimos localizar, incluso lo conseguimos localizar, al médico forense que hizo la autopsia de la pobre Estefanía y nos fue confirmando lo que ya sospechábamos, hasta que eso no se demuestra, nosotros no podemos, periodísticamente hablando, no podemos dar por cerrado absolutamente nada. Y eso es algo que yo creo que hay una pequeña responsabilidad, sobre todo en casos tan mediáticos, de los que hay tanta información y de la que hay material para poder contrastar, como puede ser el caso Vallecas. Bueno, Sí, caso Vallecas tengo que decir que es una investigación muy bien realizada por esta gente, porque han conseguido desmontar con pruebas, con hechos que podrían valer en un juicio un fraude paranormal.
lo que... Bueno, más que un fraude, hay una mezcla entre sugestión, una cuestión también de malos tratos, también hubo un pequeño ápice de fraude. Es un fraude. Y gente que quería chupar cámara, porque ahí había un inspector de policía que, siendo policía, desde el primer momento, dependiendo del medio que le entrevistaba, enfatizaba la historia más o menos. Y a lo largo de los años sus declaraciones han sido sustancialmente diferentes a más. Es que las cámaras son atrayentes. Sí, sí. Para cierta gente, sí. Eso es. Yo no sé, soy a las 8, llevamos casi una hora. ¿Estáis cómodos? ¿Lo estáis pasando bien? ¿Os aburrís? Un poquito duras las sillas. Vale. Bueno, si os queréis levantar y estiraros, podéis hacerlo como si estuvierais en vuestra librería, no os preocupéis. Preguntas. Vale. Pues nada, como creo que ya está más o menos concluido la charla, lo que vamos a pasar es a lo que se llama ruegos y preguntas. O sea que cualquiera que quiera preguntar aquí a los autores, pues puede empezar. De los casos Entonces, estos son- queda Vallecas claro, Uno- queda Vallecas claro que es un fraude completamente, ¿no? Se ha podido demostrar, a ver, completamente no hay nada, pero se ha podido demostrar que sí, que no, digamos que la muerte de esa niña no tuvo relación ninguna con haber jugado a la Ouija. Y luego a partir de ahí, De todas maneras, hay una parte de la familia, una de las hermanas, que os acusaba incluso para querellarse contra vosotros, porque ella sí que sigue diciendo que aquello era verdad. Entonces, están enfrentados hasta los hermanos. Es que David, en los programas que yo le he escuchado, Cuarto Milenio sigue con el rollo que... sí, Bueno, que es que sí, Cuarto también- Milenio es una cosa y ellos enfatizan las historias. Y otra cosa, bueno, a ver, Iker siempre ha sido muy bueno ambientando y contando cosas, ¿no? Pero claro, lo que ellos hacen está al margen de eso. Ellos lo que hacen es, de repente, poner encima de la mesa toda una serie de informes y explicando con cortes de audio a lo largo de los años cómo ha ido evolucionando la historia, lo que se decía entonces, lo que pasaba entonces, lo que pasa ahora y lo que dicen ahora los hijos que ya son adultos y lo que dicen otros hijos que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo, con lo cual ahí hay un problema familiar también metido, ¿no? No solamente es una cuestión de deporte ni nada de esto, había un problema, creo yo, familiar también, ¿no? A ver, es un tema, insisto, es un tema muy extenso. En el libro, aunque digo un capítulo, yo tengo que reconocer que se queda corto, porque dedicamos 12 horas del programa de Dimensión Límite. 12 horas que eso no hay Dios que lo escuche, pero bueno, toda la gente que Yo lo lo ha escuchado. escuché. Yo también lo escucho. Claro, pues soy muy raro vosotros. Tú tienes que dibujar muchas Yo cosas. que trabajo en casa, Y entonces. tú tienes que viajar mucho, lo tuyo no lo entiendo, pero bueno. No, a ver, es muy algo de contar, ¿no? Pero después de haberme entrevistado, como digo, con muchos de ellos, después de incluso haber ido a la casa original, me fui con uno de los hermanos, porque ahí cuenta que uno de los episodios que tienen lugar mediante la intervención policial es que se escucha una especie de estruendo en el balcón. Bueno, pues uno de los hermanos me reconoce, mira, te lo voy a decir, han pasado muchos años, fui yo. A mi madre me dijo, coge algo del salón y tíralo ahí al balcón para meter miedo, para que los policías vean que esto va en serio, ¿no? Y el hombre coge y lo hizo. Yo sí, yo me lo llevé a la casa porque había muchas personas que cuestionaban ese testimonio y una vez en la casa dije a Ricardo, a ver, explícame cómo lo hiciste. Y dice, muy sencillo, abrió una puerta que daba a una terracita que comunicaba exteriormente con lo que era la terraza y se cogí y yo tiré ahí. Pues nos demostró, o sea, nos explicó cómo lo había hecho en el lugar de los hechos, quiero decir. Entonces, ¿por qué vamos a desconfiar de que una persona esté reconociendo un fraude, que es una cosa, que es fuerte esto, que es algo, en fin, esto sí que es algo fraudulento, A ¿no? mí un amigo común de los dos me contó que en un programa de televisión ya de hace años, estando presente la madre de la familia esta y él mismo, cuando él discutió la versión oficial de la madre y tal, en el intermedio los tuvieron que separar porque se le tiró al cuello. Sí, no, Manuel Berrocal lo ha dicho públicamente, en Dimensión Límite lo contó. No, sí, lo Un contó. amigo común, iba y lo cuenta. No, pero lo contó públicamente Manuel Berrocal. ¿Lo contó públicamente? Sí, en Dimensión Límite lo cuenta, sí. Claro, cuando hacemos la ronda de personas que han intervenido, Así no le delato un poco. lo cuenta. ya de la tarde. Pero bueno, pues es que él mismo lo contó públicamente en nuestro No, pero programa. que entonces, ¿para qué vamos a ocultar? la señora tenía la mano suelta cuando le llevaban la contraria. Entonces, Sí, pero eso se puede ver, Los tenía todos acogotados. En la Podéis ver una intervención en Mississippi que está en YouTube en la que la señora se levanta y a punto está de pegar un guantazo a Tristan Breaker que ni Will Smith a Chris Rock, ¿no? Quiero decir. Pero bueno, independientemente de eso, luego también fuimos a hablar con los vecinos para que nos contaran su perspectiva. Fuimos al colegio en busca de respuestas, en busca de la famosa profesora, ¿no? Que había presenciado cómo a esa niña al hacer aparentemente la ouija se le había metido una especie de humo extraño dentro de la nariz. En fin, hicimos todo lo humanamente posible por intentar atar caos, ¿no? Y la conclusión a la que yo llego, que es por lo que me preguntabas, es que los fenómenos a las que más bola se ha dado en
poltergeist de Vallecas, y la mayoría de ellos con intervención policial mediante, no han pasado tal y como cuentan que han pasado. Han sido producto de fenómenos puramente naturales. ¿Significa eso que yo crea que todo lo que sucedió en esa casa pudo tener una explicación razonable? Tengo que decirte que no lo tengo claro. Yo quiero decir, hubo algunos fenómenos muy puntuales y muy concretos que, ateniéndonos a lo que nos contaban los testigos, a uno de los hermanos también incluido, es difícil poder explicar qué pudo pasar ahí. Pero claro, estamos hablando de un 5% de los fenómenos. El 95% restante, o bien ya era dudoso, o se podía discutir, o bien directamente era explicado por los propios protagonistas, ¿no? A ver, si normalizas el misterio, al final el misterio es algo que ocurre prácticamente en todas las casas. Entonces, claro, pero si tú luego coges una familia desestructurada, con problemas, lo tratas de magnificar, empiezas con mentiras, utilizas un supuesto informe policial, otra cosa que es mentira, que no existe un policial del caso Vallecas. Es un parte. Es un parte de Sada, esto hay que dejarlo claro. Por favor, señor policía, la gente no entiende esto, pero cuando pasó, digamos, lo que pasó, pues se llamó al 091 y acudió una dotación, que es cuando va... José Pedro Neri y otros compañeros. Los que todos conocemos ya porque los han sacado en Cuarto Milenio. Bueno, uno, por el otro no ha hablado, habló con nuestros compañeros de Misterios en Viernes y dijo que lo que contaba Neri no era cierto, que no era verdad, que no había pasado nada extraño. Ahí ya no voy a entrar, porque bueno, al final también son puntos de vista de cada uno y hasta la gente se puede equivocar. Lo que está claro es que ahí, bueno, simplemente va una dotación, como va por cualquier llamada que se hace al 091, por cualquier circunstancia. Entonces, ¿qué pasa? Que el de sala del 091 realiza un pequeño resumen de la actuación, que simplemente cuenta que han ido por tal motivo y se identifica a tal persona que manifiesta tal y tal. Y ahí acaba. Eso no es ningún informe policial, es un parte de sala. Entonces, claro, pero cualquier cosa que ponga policial la quieren explotar para darle como credibilidad a un caso de misterio. Y eso es un error, porque se confunde a la gente y realmente no... Precisamente, yo creo que es tirar piedras sobre el tejado del propio misterio, ¿no? A los que nos interesan estos temas. Si queréis echar un vistazo al parte completo, que es interesante el parte completo porque en Google tenéis un fragmentito, está entero en el... Yo pongo las dos páginas por cortesía Manuel Carballar en el libro, porque si queréis leer directamente todo lo que pone en esa parte, con todos los datos incluidos, porque están desfasados, o sea, ya la dirección, todo este tipo de cosas ya no están ocupadas por los familiares. De hecho, allí vive una familia ahora que no tiene ningún tipo de problema. No, aparentemente no. Hay, según a quien preguntas, porque hay quien dice que ha hablado con ellos. Pero bueno, ahí hay un tema también un poquito más delicado relacionado con algún posible interés comercial por parte de rentabilizar algún tipo de alquiler puntual para hacer algún tipo de reportaje y demás, ¿no? Todavía hay gente que piensa que el misterio da dinero. Y hacen estas cosas. Bueno, en ocasiones sí, para hacer ciertos programas de televisión se les pagó bastante bien. Pero a ver, Cuarto Milenio es un programa de entretenimiento que... Yo lo citaba por tu milenio. A ver, por ejemplo, años atrás, si te llevaban al Mississippi, por hablar del caso muy conocido aquí en Valencia, como es el caso Alcácer, era 1 millón de pesetas por día, cada vez que iban al programa a contar alguna historia, había 1 millón de pesetas. Luego, todos los días, hablo de pesetas, todos los días había que contar algo. Claro, no me extraña que cada vez la bola fuera más grande y hubiese más sospechosos y claro. hubiese, claro, o sea, no, pero quiero decirte que lo pagan bien. O sea, hay sitios en donde lo pagan bien contar historias. Y hasta aquí la sección Metiéndome en Jardines, por Salva la Roca. Un aplauso para Salva. Valencia y vivías con Alcácer. Ese no está en el libro. No, en este no, en el anterior mío, bueno, el primero de 2 años. Pero ahora que sea tan pesado, Cristian podría investigar el caso Alcácer, ¿no? Si me interesaran las mentiras, lo investigaría, pero... Es muy complicado, está muy No es complicado, es muy sencillo. La versión oficial es bastante clara y por culpa de gente que le ha dado bola a gilipolleces, hay un tío que casi queda en libertad y otro que todavía está en busca y captura, que no ha habido ni siquiera interés en ir tras él. ¿Por qué? Porque la bola que hizo la familia, el padre de una de las niñas y el subnormal del supuesto criminólogo, que ni era criminólogo ni era nada, pues empezaron a hacer la bola por lo que él dice, porque les pagarían 1 millón de pesetas por capítulo y sin tener ningún miramiento por las memorias de esas niñas y por lo que sufrieron, incluso siendo la propia hija de uno de ellos, ni por las hijas de sus amigos, pues por hacer la bola cada vez más grande al final en lo que es la imagen popular de lo que pasó, se ha quedado esa versión y no la versión real. Por lo tanto, es un caso que no se ha investigado como se tenía que haber investigado, primero por los tiempos que eran. ¿Vale? No tienes dudas de la versión oficial entonces.
Sí, tengo muchas, está muy mal hecha. Tengo muchas. Lo que sí que no tengo dudas es que de lo otro es una farsa, todo lo que han contado. Y que los malos... La conspiración esta que dicen. Eso es una farsa. Ahora, que la versión oficial está incompleta, pero claro que sí, muchísimo. De pero todas maneras, no es el tema de hoy, quiero decir que... Ya, pero me cabrea... Habló. Sí, me cabrea ese caso porque han utilizado la memoria de esas pobres niñas sin ningún reparo para, yo qué sé, ¿para qué? Para vender libros o por ego o por ganar dinero y por muchas cosas, tanto Por la intereses televisión... creados. Yo creo que es un tema Entonces- un poquito más delicado o más complicado. No, como- es muy sencillo. Pero bueno, Era una no, época... no es muy sencillo. Sí, Cristian, era una no, época no. donde ni siquiera existía la policía científica, que a raíz de eso, en España es cuando se introdujeron protocolos y se empezaron a hacer las cosas de otra forma. Perdona, hace un año y pico salieron huesos de la Claro, zona. claro, pues imagínate lo mal Tanto hecho. tiempo después. Claro, lo mal hecho que está todo y lo que no se ha investigado. ¿Por qué? Porque eso había que cerrarlo rápido, porque se estaba haciendo tanto ruido de forma mediática que había que cerrarlo cuanto antes, porque se iba de las manos. Casi queda libertad en Miguel Fiscal, porque Digamos- la propia acusación particular iba en contra de lo que decía Fiscal. La Eso no puede mediatización ser. del caso Entonces, claro. fue, digamos, indirectamente proporcional a la competencia de los encargados de hacer las pesquisas policiales. Lo que sucedió, como pasa en otros muchos casos, y aquí no me quiero meter en un jardín, ni quiero que Cristian me ponga las esposas, pero no solamente pasaba a primeros de los 90, ha habido cagadas muy gordas en ese sentido a nivel policial en los últimos años. Y el problema no es que haya un error, el problema es cuando se hace tan sumamente mediático el error. Entonces, yo me encontré en situaciones, a ver, es un tema muy largo, yo entrevisté muchas veces a Juan Ignacio Blanco, en fin, es un tema muy complejo, ¿no? Pero él, en una intervención, por decir solamente un detalle, que yo creo que es sintomático, en una conferencia que organizamos en la que habló de Alcácer, y dijo, no, es que la policía lo hizo todo muy mal. Y luego decía, no, claro, es que todo se ocultó, o hubo una mano negra superior que hizo que los datos oficiales se escondieran. Vamos a ver, ¿qué quedamos? ¿O la policía lo hizo mal? ¿O hay una mano negra arriba? No, ambas cosas no podemos jugar con dos barajas. Entonces, el problema es que es un tema muy... él dice que es muy sencillo, yo no estoy de acuerdo. Sí, yo lo veo bastante. Yo creo que no es tan sencillo. Pero bueno, os adelanto, no puedo dar nombres de que posiblemente van a salir cosas de caso Alcácer interesantes. Este año casi con seguridad que no, pero posiblemente a partir del año que viene. Ojalá que se resuelvan más cosas y que... En la línea de Cristian. Pues sí, en la línea de Cristian. No lo sé, en la que sea, quiero decir, porque hay muchas lagunas, hay muchas cosas que no se han investigado y que no se han hecho bien, yo en eso estoy de acuerdo, pero hubo que hacerlo así, pues por toda la bola que se estaba haciendo y por toda la repercusión mediática y había que... Y ahora que se acerca Pero- 30 años de la historia, pues más aún se va a revolver más. Claro, ese es el Bueno, problema. De todas maneras, hay gente que estuvo allí, que yo conozco, que son de mi pueblo, y no quieren hablar todavía. Está bien. Pero también, David, partimos de la base, que tú mismo lo anunciaste hace poco, que también ibas a hacer un tratamiento de esto después de la película que se te va a sacar. No, yo no. No, pero que no lo ponías en Instagram o algo así, que ibas... No, al contrario. Yo decía que no, que lo mantenía de margen, que me recordó todo lo de la película. No, han hecho algo los compañeros de Centinela del Misterio, han entrevistado al director de la película, saldrá creo que la semana que viene. No, yo lo que decía es que es un... A ver, yo me metí bastante en el tema, entrevisté a todas las partes y me involucré y yo pasé mal y llegaron las amenazas y bueno, y de repente fue como, hay mandoletes y no sabes tocar para que te metes, ¿no? Es como, bueno, intenté hacer lo mejor posible y bueno, pues digamos que eso pues no, me pasó factura, es decir, hubo amenazas, de denuncias, amenazas de muerte y de todo tipo de historias. Eso mismo también lo había contado también Juan Ignacio Blanco, muchos de los encuentros de la Complutense de Misterio, él ya admitía de cómo su propio personaje, ¿no?, había sido destruido por haber tratado esos temas, donde él incluso había perdido mucha fuerza y también salud por todo esto, ¿no?, por el tema de tanta presión social. En una entrevista me reconoció que se estaba literalmente arruinado, ¿no? Y con Pero eso. hay quien cree que, claro, que cuando tú haces afirmaciones que no puedes demostrar, las personas implicadas tienen derecho a denunciar, y claro, esas denuncias acabaron como acabaron. Entonces, es un tema muy complicado. Yo tengo, digamos que tuve muy buena relación con Juan Ignacio Blanco. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas, y la mayoría de las cosas que decía Juan Ignacio Blanco. Yo se lo dije a él personalmente, que yo dudaba mucho de muchas de las cosas que decía. Él en ningún momento me puso pega, me dijo que hacía bien dudando. Curioso.
Curioso. Pero bueno, mi relación personal con él fue muy buena. Se portó bastante bien en lo personal con nosotros. También es verdad que nosotros nos portamos muy bien en lo personal con él, en ciertos niveles. Y es un tema, digamos que ahí, cuando tú intentas hacer algo de forma objetiva y te implicas emocionalmente con los implicados, vas mal. Y eso es lo que en parte a mí me sucedió con el caso de Alcácer. Entonces, bueno, nosotros el trabajo que hicimos está ahí. En Dimensión Límite entrevistamos a la versión oficial, a Blanca Estella Ruiz, la presidenta de Cara Campoamor, que fue la cosa un poco popular a la que se refería antes Cristian. Entrevistamos a Juan Ignacio Blanco, que era el máximo exponente de la teoría conspiranoica. Luego ahondamos un poco más en la biografía de Blanco y algunos detalles más. Y ahí quedó nuestra aportación al tema de Alcácer. Entrevistamos a todas las partes y cada cual que se quede con lo que quiera, ¿no? Pero pese a entrevistar a todas las partes, luego llegaron amenazas por ambas partes. De denuncias, de tal, de... Es que él dijo, él era muerto hace un tiempo, murió de un cáncer. Sí. Y él dijo que tenía las pruebas físicas del vídeo. Aún estamos esperando. No es cierto. Exactamente. No, a mí me dijo que tenía 3 cintas, no una. Yo oí 3 una cintas. cinta que tenía las imágenes. Yo te puedo decir, y creo... Claro, eso no ha salido. Eso está... Y con cierto conocimiento de causa, que esa cinta no existe. De hecho, ya tenía que haber salido. Claro, ya el hombre ha muerto ya. Y podría darte más detalles, pero no Me siento mucho, debería. pero me tengo que ir. Vamos a tocar la liga, si luego te va. Muy bonito. Ha echado la bomba y ahora... Es que tengo un recado muy rápido. Bueno, vamos, nos quedan 10 minutillos. ¿Alguna pregunta más que no sea de Alcácer, por favor? Sí, sobre los casos OVNI de Requena, ¿nos podías hablar algo de...? Sí, de hecho, mira, ya que está, es que quiero aprovechar que está él aquí, porque él fue el primero en sacar a la luz el caso de los Marcos, que fue el primero que investigué yo allí, y el de los que más me impactó, el caso de Gerardo y el Herrero. ¿Más o menos época? En el 70. 79, ¿no? Sí. Yo tengo dudas entre el 77 y 79, pero es que yo lo investigué tiempo después y este hombre ya tenía 80 y pico años y poco después de entrevistarlo yo murió. Entonces solo pude entrevistarlo en una ocasión. Entonces, y hay algunas, digamos, incongruencias entre lo que le contó a él y lo que me contó a mí, que plasmo las dos cosas en el libro. Lo bueno es que no iba solo, iba con más gente. Entonces, claro, en ese sentido sí se puede contrastar. Lo bueno es que tengo localizados para los 2 testigos, puedes ir cuando quieras. Y yo al otro también. Entonces, cosas que andan pendientes siempre, que siempre se pueden sacar más cosas. Pero el caso está muy chulo porque, digamos que mi versión, ¿vale? Les cuento la que me contó a mí. Gerardo, que es un señor mayor que vivía en la aldea de los Marcos, que se le había estropeado la máquina de asulfatar y llamó asulfatar, no sé ni cómo se llama, y llamó al herrero que vive o vivía, no sé si todavía vive, en Venta del Moro. Total, que bueno, el hombre no fue a por él, porque de aquellas no tenía vehículo. Fue Gerardo con su vehículo a su pueblo, volvió, le arregló la máquina y ya de noche, ya se terminó de trabajar, se hizo de noche, y volvió a dejarle a su casa a Venta del Moro. Entonces, cuando salen de la aldea, antes de llegar a la primera rotonda que hay, empieza a haber unas luces en el cielo pero muy bajas, como por la carretera. Entonces ellos son tan llamativas que piensan que ha habido un accidente, que hay ahí montado la de Dios, una ambulancia, lo que sea. Y cuando llegan a la rotonda, de repente ven que allí no hay nada. Y sí que, ostras, qué raro, esas luces que hemos visto. Ya empiezan un poco a ponerse nerviosos. La que siguen, dirección giran a la derecha y siguen dirección Venta del Moro. Y a 1,5 kilómetros o así, de repente ven venir desde la zona de las Monjas, que es otra aldea que hay al lado, una luz muy potente, ¡fum!, hacia ellos y se para encima del coche. Y alumbra tanto la carretera como los viñedos que tiene alrededor esa carretera, ¿no? Entonces paran el vehículo y Gerardo, que era el que conducía, se baja del coche. El herrero intenta impedirlo porque estaba acojonado. Dice, ¿esto qué es? Porque es que era muy grande, era un aparato de unos 30 metros de diámetro, según le describieron, que tenía, pues eso, emitía una luz, pues una linterna, y tenía 3 luces en el interior. Entonces digamos que llega a bajarse del coche Gerardo, incluso se queda ahí mirando unos minutos y ahí hace y se va. Total, que bueno, él luego sigue en su camino, ya muy asustados, deja al herrero en su casa y el herrero le ofrece volver con él y con más gente para acompañarlo, para que no volviera solo a la aldea, ¿no? Al final decide que no y se viene solo.
vale, vuelve solo a casa. Bueno, esto es un poco lo que me contó a mí. Pero había algo que no me había contado del todo, que era como que... Y tú lo notabas, ¿no? Yo lo notaba. Entonces decía, aquí hay algo más, como diciendo, aquí ha pasado algo más. Entonces yo quería sacárselo, pero el hombre no me conocía mucho, era la primera vez que yo le entrevistaba. Y le dije, y el otro testigo podría ser que habláramos con él, a ver el que cuenta y tal. Total, que me dice, venga, no sé si seguirá vivo, me dice, así yo ya no lo he vuelto a ver desde hace muchos años, no hemos vuelto a hablar de esto. Total, que bueno, le subo en el coche y vamos a ver si está. Y según llego con el coche, está saliendo el herrero con un trozo de metal así, con una vía de un tren, saliendo de la tal. Digo, mira, ahí está el hombre. Digo, hostia, paro el coche, en eso que aparco, pues se baja el hombre a saludarle. Y yo pues, pongo la grabadora, la enchufo para ir corriendo a ver qué me dice. Y cuando llego, lleva 11 segundos, desde que había conectado yo la grabadora. Y de repente, bueno, eso lo escuché después, ¿no? Cuando escucho la grabación, en la grabadora se escucha una voz que dice sí. Justo cuando se junta, que se dan la mano, hombre, ¿cuánto tiempo? Dice el herrero, y se escucha, boom, la psicofonía, además por encima de las voces, de todo, es algo muy extraño. Fíjate que yo he ido a grabar psicofonías, eso es lo que digo, el universo se ríe de mí. Me voy a la Conodilla a grabar psicofonías y ahí sale un grillo. Y luego estoy ahí investigando un caso ovni y se cuela una psicofonía. Y digo, ¿cómo es posible? No, son esas cosas que no sabemos muy bien qué está pasando. Bueno, pues el caso es que se pone a hablar el herrero, empezamos a preguntarle, empieza a preguntar a Gerardo, no, este chico viene tal, y ya empieza como él a interrogarme a mí, pero ¿tú de dónde vienes? Claro, no, ni soy policía, ni soy nada, ni soy ni periodista, le dije, no, a mí me gustan estos temas, intentaba ahí pues que el hombre se sintiera cómodo, pero de cómodo nada, no quería hablar nada. Y dice, pero va, cuéntale lo que pasó, como, cuéntale lo que no le llevo a contar yo, cuéntalo tú, ¿no? Como decir, ahora que estás tú, a ver si lo cree. Y se negó en banda, no, mira, así, vimos tal, vimos esto. Entonces Gerardo empezó a hablar otra vez y a decir, pues sí, cuéntale cuando vimos el ovni, ¿qué tal? ¿Lo vimos? Y dice, sí, lo vimos, pero yo no quiero hablar de esto, ¿no? Y confirmaba la versión, pero no llegaba nunca a decir lo que habían visto en realidad. Por lo tanto, evidentemente estaba claro que habían visto algo que no eran capaces de entender o al menos una versión muy similar a la que me había contado Gerardo, pero no estaba toda la versión. Entonces ya tiré de él. Y él había investigado el caso antes que yo y él sí tiene una versión un poco, yo creo que más fiel, más... Bueno, no sé si más fiel o no, sí, pero bueno. Pero distinta sí. Distinta. Supuestamente en el coche no solamente iban estos dos, iban también sus sobrinos. Entonces eran pequeños. O sea, alguno tendría pues unos 8 o 9 años y otro un poquito más pequeño, unos 7 años. Pequeñitos. Pero ya con esa edad ves las cosas, sabes distinguir. Y ellos me dijeron que bajaron seres y estuvieron con Gerardo. Si ocurrió o no ocurrió, no lo sé, evidentemente, pero eso fue lo que me pasó. Y que el coche se paró, literalmente como en la película de Encuentros en la tercera fase, lo mismo, ¡pum! Se paralizó cuando vieron aparecer ese objeto. ¿Y qué bajó alguien? De salud bajó alguien. A mí me lo rebajó mucho y yo notaba que había cosas que no me querían decir. El otro directamente no quería decir nada y él era como que se lo quiere contar pero no puede contarlo. No me conocía tanto, no tenía esa cosa, pero se notaba que había algo más que no podían contar. Por lo tanto, o sea, es que son esos casos que dices, wow, aquí ha pasado algo mucho más de lo que están costando, y ellos mismos se autocensuran, están rebajando. Pasa como con los pilotos que estábamos hablando, ¿no? Y son esos casos que a mí me dan veracidad. Que aunque encuentre contradicciones, precisamente esa contradicción muchas veces no es negativa como para discriminar un caso ovni, sino en este caso es al revés. A mí lo que me está diciendo es que hay mucho más de lo que me están contando y que por ser tan especial es como cuando uno le echa un whisky y le echa agua para rebajarlo. Pues esto es igual, le tiene que echar jarros de realidad, de supuesta realidad, para rebajar y quitar la parte del encuentro, ¿no? En la tercera fase. Y se queda una luz. De tercer tipo. Hablando de jarras de realidad, Juan Antonio, ya que has intervenido, ¿quieres comentar algo de no, a ver, el caso Manises, por ejemplo, lo que sí que últimamente veo es que olvidáis que hay una fotografía. La de Mallorca. Claro, la de Soller. No lo olvidamos, lo que pasa es que para mí es muy aventurado relacionar una fotografía de Mallorca de una persona que no tiene nada que ver. O sea, una cosa es el informe militar. Una cosa es el informe oficial y lo que yo he hablado con un piloto y lo que ha visto. Y otra cosa es que no diga que no, que está bien. A nivel periodístico está bien, pero a nivel policial eso no va. No, a ver, no. Es que
el caso Manises empieza con el TAE y termina con la foto de Sawyer. Sí. Si ese... Periodísticamente hablando, sí. No, esos son los hechos. Y ese es el caso Manises. Porque si el caso Manises tú lo troceas, pues, claro, yo te podría decir, lo que vieron en el TAE no es lo que vio cámara. Lo que vio cámara no es lo que vieron. Y lo que vio cámara no es la foto de Sawyer. Entonces, ¿qué ocurre? Que el caso Manises, ¿qué es? ¿Todo o nada? O sea, ese es el problema que tiene el caso Manises. El caso Manises, o lo coges todo, temporalmente, y todos sus flecos, y intentas explicarlo. Pero eso es una hipótesis del caso Manises, que está muy bien a nivel periodístico, a nivel de hacer un libro, sacar un documental. Es genial, y es incluso a nivel de sacar una hipótesis, sí, y una investigación, está muy bien. A nivel, al menos lo que yo hago no es eso. A nivel Pues policial, entonces te quedas cojo, porque falta claro, la foto. Claro. Tú no, o sea, no tú me quedo no- cojo porque esa información está ahí. Pero a la hora de investigar y sacar datos concluyentes, a mí no digo que no sea relevante esa foto y que no se pueda relacionar y que esté mal. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que eso no explica lo que vio cámara, ni mucho menos, ni tiene por qué tener una relación, una causa directa. ¿Cómo demuestro eso? Que tiene una causa directa, la foto de ese ovni con lo que vio cámara. Y lo que vio cámara es lo que vio Lerdo Tejada. Claro. No. Sí, hombre. Hombre, Hombre, eso ahí es una, sí, eso ahí es sí, una ahí explicación sí hay tuya. causa- No, eso es una explicación No es mía, tuya. es del juez instructor. No, el juez instructor tampoco dice eso, ¿eh? No, hombre, claro, no quiero se puede decirte, mojar, no. pero sí, A ver, pero al menos Cámara sí pudo le da- ver lo mismo que Sawyer. Pero sí le da credibilidad. Sí le da la suficiente importancia como para relacionarlo en el informe, aunque y luego diga... yo Hombre, no sé y la lo que foto es. de Sawyer. La foto de Sawyer fueron unos militares Sí. y ¿qué hicieron con los negativos? Ya. No, se los quedaron. ¿Y esos negativos dónde están? Es decir, es que si no completamos el caso, no tenemos la perspectiva de lo que realmente ocurrió aquella noche. Claro, Si partimos y solo nos cogemos a una parte de los testimonios o a una parte de los hechos, claro, la explicación global no la vas a encontrar. ¿Y qué cambiaría? Es decir, ¿qué explicación le das tú contando la foto que luego sale en prensa, además sale publicada en los periódicos en primera plana? Porque la foto que sale en primera plana, en el caso Manises, es la foto. Claro, No claro. la que se vio. Y entonces tú cuando haces un informe policial, el único, digamos, que prueba en teoría gráfica sobre ese caso, tú lo obvias. Hombre, No lo obvio, como- no lo obvio. como mínimo se Yo no lo- tendría que, digamos que remachar más. ¿eh? No lo obvio. Digo, yo No, estoy es mi, diciendo que lo es mi apartes y que lo opinión tires. que últimamente, en los últimos años, por ejemplo, lo del tema de la foto de Sawyer, prácticamente respecto al caso Manises, ha quedado muy diluido. Pero tiene esa explicación que te quiero Juan decir. Antonio, ¿qué sucedió, según tu opinión, qué sucedió en Manises? Resumida, No se puede resumir. eso Vamos ya- a Bueno, eso inténtalo. sería cuestión de otro. Yo puedo hablar también del tema porque cuando sucedió el caso Manises, a la semana o a los 4 días, yo trabajaba en aquel entonces en una compañía aérea en el aeropuerto de Valencia. Entonces, tuve información del caso de primera mano y tuve ocasión, por supuesto, porque yo trabajaba allí, de patearlo desde el primer momento y de tener entrevistas con todos los que participaron dentro del mismo. Juan Antonio y otras personas me acompañaron en esto. Hay que decir una cosa muy importante, vamos a ver. El caso Manises, de momento aquello se vieron luces, que es muy importante. O sea, todo el caso gira alrededor de unos acontecimientos, de unas luces que vieron una serie de testigos, entre ellos los pilotos y aparentemente también personal de tierra, y fueron luces nada más. Fueron estímulos lumínicos, nada más. O sea, no estamos hablando de que se vio un objeto, no, se vieron luces, nada más, ¿vale? Entonces, esas luces... Pero qué luces, ¿eh? Bueno, Pero qué sí, luces. qué luces, pero eso, como dice bien Juan Antonio, eso viene todo dentro del paquete. Es decir, aquí cuando investigamos un caso OVNI, bufo, no es tan fácil, sino que hay que ver primero la situación, la localización, las condiciones meteorológicas,
las condiciones atmosféricas, las condiciones sociales de los propios testigos. O sea, todo esto entró dentro del PAC, como vosotros habéis hecho cuando habéis investigado pues, otros casos. Todo eso dentro del PAC. Y todo esto hay que desmenuzarlo. Pero, repito, aquello no dejó de ser unas luces, unos estímulos que recogieron una serie de testigos, pues como los pilotos, personal de tierra, etc. Jaime, pero permíteme más bien, unas luces que hicieron hacer Bien, a unos pilotos a un aterrizaje de emergencia, un avión de pasajeros por miedo a rumbo de colisión. Por peligro de colisión. No, yo aquí... Las luces, pero es que esas luces, claro, en una noche, unas luces muy difícilmente vas a saber lo que hay detrás de unas raras, luces. Muy extrañas. Claro, y con movimientos, Y luego insisto, que había hicieron un señor hacer un aterrizaje de emergencia con todo un pasaje, ¿eh? Claro, es que lo primero cuando tú estás volando en un avión, y yo he volado muchísimas veces, y de noche también, lo primero es la seguridad del vuelo. Claro, pero es que lo primero es la seguridad de las ciento y pico permíteme hacer ese personas matiz que hablas de unas luces, como quitándole importancia cuando perdona, esas luces hicieron lo que hicieron, ¿eh? Que va, pero si el caso gira alrededor de eso. Vale. Gira alrededor de eso, gira alrededor de una baliza que empezó a sonar, que fue realmente un poquito el detonante de todo el baile que ocurre aquí en la noche, y realmente es esto. Entonces, explicación hoy por hoy no hay. Nosotros lo que hicimos fue lanzar una hipótesis que Juan Antonio plasmó en su libro después de hacer una serie de cálculos que venían a cuento porque había que hacerlos para lanzar esta hipótesis. Pero hoy por hoy no hay una explicación al 100% diciendo aquello fue, aquello no se sabe. Por eso ahí está no se sabe. Ahí está el tema. ¿Vale? Pero Entonces, reconocéis, pero esto es interesante. ¿Reconocéis ambos, Jaime y Juan Antonio, que el caso Manises a día de hoy, debido a que no se sabe a ciencia cierta lo que sucedió, se mantiene como un misterio? Pregunto. Sí. Vale. Juan Antonio. Es una hipótesis. Una hipótesis, hay A una ver. hipótesis de trabajo. A ver. No, pero esto es importante. No has leído mi libro, tío. No, sí, no has sí. leído mi libro. Bueno, No has leído mi libro. No Perdona. entremos ahí. No Juan has leído Antonio, mi no libro. entremos ahí. La conclusión de mi libro es esa. No, pero otra cosa es que... Pero para Antonio, es tu que libro se se escribió coja- hace, pero tu libro se escribió hace La muchos pregunta es, años. a día de hoy- Exacto. Claro, ¿no? Sí, pero sí que- Hace 22 años, porque la hipótesis esa se publicó en el año 99. Sí. A día de hoy es la hipótesis, digamos, más completa de lo que ocurrió. Y más discutida. Que no significa que no sea discutida. una hipótesis. Las hipótesis son discutibles. Pero es como tú, quiero decirte, ¿tú estás seguro al 100% de que el caso era un fraude? Ahí está Por el ejemplo, que misterio. Valleca, de que no hay algo más. Yo no, quiero decir, yo no puedo decir, yo no estaba en el avión, porque incluso estando en el avión y viendo lo mismo, el que tú tengas una percepción o yo tenga otra, o tú digas, no, yo estoy viendo un coche rojo y tú un verde en un accidente. Juan Antonio, pero- No, quiero decir, o sea, yo por ejemplo, pongo la mano en el fuego de que lo que vieron es eso. Yo digo, desde Manises, lo que vieron desde la torre de control, los controladores que lo reconocieron, sí que eran Hoy en día lo recoge todo. al 100%. Punto. Ya, así queda en el informe. Lo que vio el TAE puede tener una explicación, En el mundo no vamos a estar. pero O no puede- significa o puede no tenerla. puede no tener. Vale. Segundo, cámara, lo que dice cámara, A lo mejor ya está lo que que tenemos aquí. no es por nada, yo lo respeto mucho, todo lo que tú quieras, pero cámara fantasea. Porque si tú te lees esos papelitos, está ahí la transcripción de la conversación de los controladores aéreos con cámara cuando estaban en Miranda. Y cámara vio simple y llanamente luces a las que nunca alcanzaba. Luego, esas luces, desde cuarto milenio, es una nave triangular de 30 metros de tal, que no sé qué, pero Yo no en discuto- el año no discuto lo de 79, las mira, luces, pero ¿cómo explicas? Bueno, no sé que lo metamos ya en el englobe de que está fantaseando. bueno, no, y la ¿Cómo foto, explicas? y la foto del sueño, que el hombre ha muerto hace poco. Eso fue un fraude como una casa. Por eso A ver, eso fue el sol saliendo, entre otras cosas, porque yo tengo una foto tomada desde el mismo lugar
que la tomó él. A mí nunca me ha dado confianza esa foto. Entonces, Y creo que está el metida tema con es Cazador. que, pues por eso que es muy complejo y tiene muchas Pero está dentro del implicaciones. pack, está dentro del pack. Entonces, claro, Se considera No, no, dentro del pack. Se considera dentro del pack. Pero Claro, cuando tú, hombre, por eso hay claro. que reinvestigarlas. Claro. Por eso hay que reinvestigarlas, porque Pero- se dan por hecho cosas que no tienen por qué Pero Juan Antonio, ¿llegaste a entrevistarte con Lerdo de Tejada y con Fernando No, Cámara? con Lardo de Tejada no pudimos. ¿Y con Cámara? Con cámara tampoco. Es que... Es que no, a ver, con cámara no necesito no quieres que entrevistarme hubiera sido- porque tengo la declaración de él. No, bueno, no. Hombre, tengo la Él conversación. me ha dicho que la declaración él no está todo, porque no podían hablar en ese momento de la tecnología que tenía el aparato, como por ejemplo lo que he contado A ver, vamos a ver. cuando él enfocaba A ver, al vamos a ovni, ver, mira. que le estaban La enfocando a él. mira, la Eso tenía una conversación, reacción. mira, la conversación de Lerdo de Tejada con la Torre de Control de Barcelona se tienen Ponte dos eso. copias. Se tienen dos copias. Una, que sacaron un controlador de la torre que se la dio al CEI y que nos la pasó, y es palabra por palabra exactamente la misma que la desclasificada. Es decir, que la información militar desclasificada no está censurada en cuanto a lo que era la conversación con el TAE. Por tanto, Sí, pero- es totalmente ilógico pensar que la que tenían entre Fernando Cámara y Torrejón está Pero Juan manipulada o Antonio, está pensada. ¿no crees que hubiera sido Eso no- interesante no- haber entrevistado, independientemente de lo que aparezca originalmente, que está muy bien para contrastar con lo que posteriormente digan, ¿no crees que hubiera sido interesante para esa investigación haberte entrevistado a los testigos directos? Pregunto. Están entrevistados. No, ¿Por no qué? por el Porque investigador, Fernando Cámara se murió. no, por el investigador que hace, Porque no. Lerdo de Tejada murió poco después. No, poco Y no, después. y no pudimos. Poco después pudimos. Poco después no, muchos años Una después. cosa, Ahí lo he dejado de entrevistarlo la mitad de los ufólogos de la tercera generación. No, hombre, no. Escucha, Perdona, David. que hay No, mucha no lo habéis gente que entrevistado dice nadie. mentiros, ¿eh? ¿Quién entrevistó a Lerdo de Tejada? Acabamos. Tienes razón. David, dentro del avión hay un tercer testigo que aparece en el informe oficial. No voy a dar el nombre, pero está dentro del informe oficial, Sí. que fue compañero mío de trabajo. ¿Vale? Era un piloto en aquel entonces, también de TAE, que él iba en posición, él se tenía que incorporar en las Canarias. Entonces él subió en Palma de Mallorca y como iba en posición significa cuando un empleado de compañía aérea, o piloto en este caso, se tiene que dirigir de un sitio a otro, obviamente no lleva reserva ni billete de avión ni nada. Él va al avión, se presenta, oye, soy fulano, tengo que ir a tal sitio, ¿me llevas? Y sube, que yo lo he hecho. Entonces él iba entre los dos, él iba detrás concretamente de Lerdo de Tejada, iba detrás del piloto, en un transporte, ¿vale? Y él vio y fue testigo, tercer testigo en cabina de lo que pasó. Vale, Y yo hablé con él, prácticamente después del caso, a poco tiempo, al año o algo así, y posteriormente, hace 2 años, hablé con él por teléfono, porque en este momento él reside en Barcelona, está jubilado. Y él me redactó el caso, me dijo lo que habían visto, y él tenía sus dudas. Él tiene sus dudas. O sea, él no pondría la mano en el fuego de lo que se aventura, de que aquello fue, pues, lo que entendemos por un ovni. Bueno, pero tener dudas no Eso significa es- eso negar es ser un ovni. que lo sea. Pero bueno, existía, No, el efectivamente. objeto, Eso una- precisamente unas es un ovni. unas luces, no es un objeto. son Bueno, luces. el debate sería interminable. Claro. Sí, sí. Hay más personas que quieren preguntar. Una Sí, pregunta y- muy os fácil. os pedimos disculpas. Tengo que emitir algún eco sobre el objeto porque estamos hablando de luces, pero nada físico. ¿Hay algún No se vio nada. Hay En una el informe, descripción del en el caza, informe no dice nada de nada físico. el avión no de lo pasajeros menciona en no ningún detectaba momento. nada. No, La no. torre de control no detectó nada. No. Y la descripción del... En radar no había absolutamente La nada. descripción del... Lo único que dieron, por eso yo lo he recalcado al principio, que lo único que se han visto fueron luces, no nada más. No se vio nada. Pero la descripción del avión de caza sí que detectaba algún tipo de objeto. No, vio luces. Él no detectó nada tampoco. Le detectaron a él. Detectaban a él. Detectaron Cuando a él él. cuando él enfocaba la cámara a la luz, a lo que fuera que había ahí, esa Sobra luz. por infrarrojos, vosotros sois relacionados con el mundo de la Vamos a aviación. ver, en aquel momento, pues si no lo sabéis, había tenido lugar el ejercicio aeronaval CRISEX en aguas de Almería. Mario Brasota, sí. Y estaban navegando con destino a Mallorca, que de hecho fondearon
en Mallorca el día siguiente, la flotilla americana con un portaaviones, el Iwo Jima, ¿vale? Entonces, eso está dentro del paquete también de lo que el caso. Podría pasar, pero que, Es decir, sí, son cosas que coincidieron. Coincidieron y claro, por eso Juan Antonio insiste en que hay que mirar el caso desde el primer momento, desde el momento que salió el TAE desde el aeropuerto de Mallorca, desde aquel momento que despegó hasta que aterrizó en Valencia e incluso más allá. O sea, hay que coger todo esto y desmenuzarlo minuto por minuto, acontecimiento por acontecimiento, y ver exactamente lo que fue y lo que pudo ser o lo que no pudo ser. Jaime, vamos a ir cortando porque no sé. Sí, Ahí sí, creo sí, que había, sí, un sí, segundo. hacer las firmas. Creo que había una sí, pregunta por ahí. sí. Última pregunta. ¿Querías preguntar algo? ¿No? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, y si no, Cambiando el tema del caso Humo, ¿tocáis algo? Madre mía. Bueno, ya no nos vamos. Encantado. Nos pegamos un tiro. Sí, yo No se me ocurre preguntar eso a las 9 de los 20. Nos pegamos un tiro. A ver, el caso de caso Humo, medio minuto, ¿vale? Caso Humo, sí. Es humo. Lo dice la Sí, bueno, no, pero sí, pero no, es mucho más que humo, es mucho más que humo. Obviamente no es algo pro extraterrestre, pero es mucho más que humo. ¿Quieres que te hable de José Luis Jordán Peña? No, por favor. Eso daría para algo entendido. A ver cuándo quedamos y lo ¿Tú hablamos. recibiste las cartas que le envié yo? ¿Esa correspondencia? Luego hablamos. Creo que te la envié, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo en el libro dedico un capítulo, un pequeño capítulo al tema de humo, a unas postales que pretendían hacer pasar por humitas. Un buen compañero, amigo común, como es José Juan Montejo, y un servidor, pues contamos, era una historia relacionada con marketing viral, un personaje del mundo pseudoestético y demás, y también comentamos algunas cosas muy concretas sobre Jordán Peña, ¿no? Hay un programa, de hecho, hay un QR en el libro que te lleva a un programa que hicimos hace poco en el que interviene Christian Puig como policía, de hecho, la primera vez que interviene como policía públicamente, en el que se llama Las víctimas de humo. Ya me estoy arrepintiendo. Jordán Peña, el hombre de las mil caras, y ahí hay muchísima información desconocida sobre el tema humo, pero vamos, que es un tema que daría para hablar horas y horas porque es otro de los grandes clásicos junto a Manises, quizá por excelencia. Yo lo menciono muy por encima porque trato el tema de Ricky B y es verdad que Ignacio Arnau interpreta el caso Ricky B como algo, un caso humita, y trato de desmontarlo también como algo que no tiene nada que ver. Romance de una humita en Anglaterra. Realmente queda en eso, en el título, y ya está. Pero es bonito. Sí. Es bonito. Sí, es una No, historia a ver, bonita ¿cómo? y Bueno, es un buen gancho para no descuidemos a las víctimas, No, pero es historia de la ufología. Sí, no, sí, Es por que si no, supuesto. es que la ballena ufología negra, española no se entiende. claro. Sin eso. O sea, para bien o para mal. Luego, cada uno puede llegar a sus conclusiones y cada uno puede pensar lo que considere. Pero también era como lo del caso Manises, es decir, si no entiendes todo el pack, no nos Entender perdemos. todo el pack humo es incluso mucho más complejo que el Manises, Bueno, tenemos una cosa aquí que se me había olvidado. No sé si conocéis el caso de los billares de Jaén, un encuentro del tercer tipo muy famoso y de los más recientes, o por decir, el más reciente en España, del cual tiene parte de fraude, como tiene muchos casos de la ufología española, pero también tiene mucha parte de misterio. Bueno, pues tenemos esas piedras que supuestamente dejan los extraterrestres, tenemos parte de ellas aquí. Si queréis acercaros, tocarlas, verlas, que son peculiares, O sea, que quiera levantarse y quien quiera robar alguna, que tenga en cuenta a qué se dedica este señor. Yo